Como el poverello de Asís mantenía los ojos fijos en Cristo para reconocerle y servirle en los pobres, de igual manera, para todos los que quieren amar como amó Jesús, la caridad debería transformarse en un estilo de vida, en gestos concretos y cotidianos que se dirigen a las vidas golpeadas por las lógicas perversas del poder y del dinero. El Papa Francisco dio este mensaje para la primera Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará el 19 de noviembre y que se ha presentado esta semana en la Sala de Prensa Vaticana, y no deja lugar a componendas ni medias tintas, porque como subraya el pontífice, el amor no admite coartadas. La oración y la conversión se encuentran en la caridad que se hace compartir. La verificación de su autenticidad evangélica está allí. El logo del acto, de trazado sencillo, dos hombres que se tienden la mano bajo el dintel de una puerta abierta, resume de una manera sugerente el significado de esta jornada de los pobres. El cuerpo de Cristo, partido en la liturgia, se deja encontrar en la caridad compartida, en los rostros y en las personas de los hermanos más débiles. Está con nosotros Monseñor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Ci invita a riconoscere i poveri che sono accanto a noi. La Jornada Mundial de los Pobres nos invita a reconocerlos, a reconocer que están junto a nosotros, que viven a nuestro lado, que muchas veces no nos damos cuenta por nuestra indiferencia, por la prisa o por nuestro deseo de sentirnos más libres. Los pobres están con nosotros y piden que compartamos, nos piden que estemos a su lado, nos piden que no solo les tendamos la mano, sino que podamos escuchar sus preocupaciones. Quizá haya también la necesidad de una ayuda material, pero lo primero es compartir la vida. Después de la misa del 19 de noviembre en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco, como se anunció durante la rueda de prensa, abrirá las puertas del aula Pablo VI e invitará al menos a 500 personas necesitadas a comer con él. Una comida caliente, signo de cómo el calor del amor está siempre en disposición de romper el cerco de la soledad. Muchas veces nos hemos encontrado desviando la mirada hacia otra parte por miedo, por desgana, por desinterés. La Jornada Mundial de los Pobres, por su parte, nos dice que la tenemos que fijar en Cristo, que es pobre. Hoy encontramos a ese Cristo pobre en muchas situaciones, en muchos hombres, en muchas mujeres, en muchos niños y situaciones de vida en las que la dignidad personal es pisoteada. No amemos de palabras, sino con los hechos. Es el lema de la primera Jornada Mundial de los Pobres. Para cambiar la historia, como remarca el Papa Francisco en el mensaje, es necesario escuchar el grito de los más necesitados y esforzarse para aliviarlos de su condición de marginación. Desde el mes de septiembre estará ya disponible un manual que permitirá a los sacerdotes y al mundo del voluntariado prepararse para vivir aún más intensamente el evento del 19 de noviembre. Es un instrumento muy sencillo. Además del mensaje, habrá también iniciativas pastorales que se sugieran, habrá también iniciativas de oración, porque todo lo que comporta esta jornada y las actividades que se realicen durante la semana necesitan, como enseña el Papa, ser incluidos en el río de la oración. La estancia del incendio de Borgo, la de la asignatura apostólica y de Heliodoro y la sala de Constantino, el extraordinario genio de Rafael resplandece con nueva luz en los museos vaticanos gracias al trabajo proyectado y realizado por Osram. La nueva iluminación que presentaron recientemente la directora Bárbara Yatta y su antecesor Antonio Paolucci, que puso en marcha la iniciativa, cuenta con unos 2.400 LED de altísimo nivel de integración geométrica que permiten, en las estancias que hizo pintar al fresco el Papa Julio II, resaltar de manera natural los colores utilizados por Rafael. El LED ha permitido en esta ocasión, como ya sucedió en la Capilla Sixtina, construir un espectro específico, al que hemos llamado espectro balanceado de color, que consigue estimular de la manera más oportuna los pigmentos utilizados en las superficies pictóricas. Hemos buscado, pues,
con las mejores tecnologías disponibles, sobre todo gracias al uso de LED, de estos iluminadores de estado sólido, construir un espectro dedicado a estos pigmentos. Y esto es posible intentando construir el espectro exactamente como un mosaico, empezando por los colores base, uniendo después los específicamente dominantes para conseguir un entorno capaz de estimular estos pigmentos. La iluminación LED no solo no expone las obras del genio de Urbino a un estrés derivado de radiaciones ultravioletas e infrarrojas, sino que también permite un importante ahorro de energía y, en consecuencia, el respeto de la naturaleza. Ciertamente, el ahorro energético es un resultado que comporta la tecnología. No era uno de los objetivos de nuestro trabajo, pero el uso del LED comporta la gran ventaja de obtener un importante ahorro energético. En resumen, podremos decir que con la adopción de esta nueva tecnología ahorramos cerca del 70% de la energía que se utilizaba antes para la iluminación de las estancias de Rafael. Al utilizar los mismos recursos y los estudios realizados para la Capilla Sixtina, Osram ha querido confirmar la validez de la tecnología aplicada al concepto de los colores correspondientes. Los colores correspondientes suponen un concepto que hemos desarrollado con la Universidad de Pannonia. Fue un trabajo de investigación que duró 3 años y que consiste en hacer una espectrografía de todos los pigmentos utilizados en las superficies pictóricas para poder definir cuál es la mejor respuesta a la luz de estos pigmentos. Esto significa obtener un espectro luminoso capaz de dar al usuario exactamente el color que utilizó el artista. De ahí la referencia colores correspondientes, que corresponden a los que el artista pensó en el momento de utilizarlos. Y esto solo ha sido posible a través de un análisis puntual, un marcado y una selección de los pigmentos para conocer la respuesta de cada pigmento y, en base a la respuesta, construir el espectro del que hemos hablado. Una visita de pocas horas de manera privada y no oficial para orar sobre las tumbas de 2 sacerdotes que a mediados del siglo XX prepararon el camino al Concilio Vaticano II, don Primo Mazzolari y don Lorenzo Milani. El martes 20 de junio por la mañana el Papa Francisco se dirigió primero a Bozzolo, en la provincia de Mantua, pero diócesis de Cremona, a la parroquia de San Pedro, de la que don Mazzolari fue párroco desde 1932 hasta su muerte en 1959. Rezó en la tumba del arcipreste lombardo, periodista, escritor, polemista, como hizo el pasado 23 de abril el cardenal Gualtiero Bassetti, arzobispo de Perugia y presidente desde hace poco de la Conferencia Episcopal Italiana. Bassetti depositó en el sepulcro de don Mazzolari la rosa que había ofrecido el Papa Francisco y poco después el obispo de Cremona, Antonio Napoleoni, anunció la visita del Papa. Así nos habla Monseñor Napoleoni, de quien el Papa Juan XXIII, poco antes de su muerte, recibió en el Vaticano como la trompeta del Espíritu Santo en la tierra de Mantua. Definió en el Vaticano como la trompeta del Espíritu Santo en la tierra de Mantua. Un párroco hasta el fondo, un hombre que hizo de la encarnación del Evangelio en la realidad su vida, asumiendo la vida de su gente hasta el fondo. Se relacionó con intelectuales cristianos y no cristianos de su tiempo, buscando puntos de encuentro que la Iglesia en su conjunto todavía no sabía reconocer ni aceptar. Un explorador de las fronteras posibles del diálogo y del testimonio. Sus escritos especialmente serían suficientes con los títulos para despertar en nosotros la conciencia de este valor. No solo el no matarás, sino considerar la aventura del hijo pródigo como la más bella, ponerse de parte de los que estaban lejos, decir que los alejados son mi familia sin descuidar evidentemente la comunidad cristiana, sino ayudándola entonces, como también ahora es necesario, a no encerrarse en sí misma,
Es con seguridad una buena profecía de la Iglesia en salida de la que hoy nos habla el Papa. En la Iglesia que vio a don Mazzolari durante más de 27 años partir el pan eucarístico y el pan de la palabra, el Papa Francisco pronunciará un discurso conmemorativo y recordará cómo el cardenal Bazzetti, que mucho antes del concilio Don Primo había pensado en la ambulancia para el hospital de campaña de la Iglesia. Enseña a los sacerdotes de todos los tiempos a llegar hasta el fondo en su ministerio, sin rebajas, especialmente integrando los distintos componentes. Es un hombre de Dios, de oración, pero también un hombre de estudio, de diálogo cultural, un hombre al lado de las personas sencillas, con una conciencia inquieta y por ende inquietante. Estoy feliz especialmente de participar en este acto después de haber leído, en los años de mi paso por el seminario, todos los escritos de don Primo, intuyendo la belleza de ser sacerdote entonces y en todos los tiempos, con esa esencialidad y disposición. Desde Bozzolo, en la parte baja de la región de Mantua, el Papa Francisco se dirigió en helicóptero a Barbiana, pequeño pueblo en las colinas de Mugello, a pocos kilómetros de Florencia, donde don Lorenzo Milani fue trasladado como párroco en 1954, cuando todavía no había carreteras, agua, luz y ni siquiera una escuela. Aquí el joven sacerdote florentino, que se había convertido al catolicismo 11 años antes, mostró su amor por la Iglesia, incluso herido, dijo el Papa en su videomensaje del 23 de abril, y se convirtió en un educador apasionado con una visión de la escuela que me parece respuesta a las exigencias de nuestros jóvenes, con la experiencia de la escuela barbiana. Solo el Papa Francisco entrará en el pequeño cementerio y orará en la tumba de don Milani, fallecido en 1967. Un papa que se arrodilla ante la tumba de Milani es quizá lo que él hubiera querido siempre. La Iglesia que reconocía la rectitud de su sacerdocio y de su obra pastoral, no como un único modelo de pastoral, sino como una manera recta y ortodoxa de hacer pastoral a beneficio de los últimos. Don Milani sufrió mucho por no ser reconocido por la Iglesia en su obra pastoral, y esto tanto por la prohibición de la difusión de su libro, como por las incomprensiones que tuvo con el sucesor del cardenal Dalla Costa, el cardenal Florit. La prohibición de su libro, gracias a la acogida de una solicitud mía al Papa Francisco, se ha levantado y ahora el libro es reconocido por la Iglesia como plenamente fiable en su propuesta. En la iglesia de Barbiana se reunió con los discípulos de don Milani, los alumnos de la escuela para quienes escribió carta a una profesora, y después, en el jardín cercano a la casa parroquial, pronunció un discurso conmemorativo con la presencia de algunos sacerdotes de Florencia y chicos acogidos por casas de familia. Milani significó en muchas cosas un paso adelante, por ejemplo en la atención a la palabra, no solo humana sino divina, en la atención a una visión histórica de la catequesis y en la atención a los últimos. Sin más, tenemos en él un personaje que anticipó muchas cosas que en la Iglesia maduraron con el Concilio Vaticano II, pero no lo reduciría únicamente a una dimensión profética. Es un buscador del absoluto y encontró el absoluto en Jesucristo. Decía don Rafael Benzi, su confesor, que comió a Jesucristo hasta indigestarse. Estaba lleno de Jesucristo y después encontró en Jesucristo a sus hermanos, sobre todo a los más pobres. Poco después del mediodía, el Papa Francisco volvió a subir al avión para regresar al Vaticano, tras haber rendido homenaje a dos sacerdotes precursores de la doctrina social, pero también enamorados de la Iglesia, a quienes por ello definió como rebeldes muy obedientes. La expresión me parece adecuada. Lo de muy obedientes es evidente, aunque también, sin embargo, un poco rebeldes, porque no se les podía encasillar en ninguna de las modalidades entonces vigentes de ser sacerdote y de ser párroco. Pero justamente el acercamiento entre Milani y Mazzolari nos dice que el Papa querrá hablarnos del sacerdote. Espero del Papa un discurso sobre el sacerdote y el párroco hoy, y un mensaje fuerte a mis sacerdotes y párrocos, especialmente a los más jóvenes.
Desde hace millones de años es una sutil bisagra entre dos océanos. Dices Panamá y piensas en los 80 kilómetros de canal que cortan el Istmo para comunicar el Atlántico con el Pacífico. Pero en las cercanías de la zona que el Papa visitará en septiembre cuando vaya a Colombia, se encuentra también la casa de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, programada para enero de 2019, que anunció Francisco el año pasado con una baraúnda de banderas y sonrisas al final de la JMJ de Cracovia. De esta gran cita y demás asuntos han hablado los obispos panameños cuando les recibió el Papa el pasado 8 de junio en visita a Adlimina, como cuenta el presidente del episcopado local, Monseñor Ulloa Mendieta. Estamos convencidos que Estamos convencidos que la Jornada Mundial de la Juventud en Latinoamérica nos va a permitir vestirnos ya de largo y como adultos poder motivar a los jóvenes para que encuentren el proyecto de su vida. Tiene que ser una jornada vocacional donde el joven pueda ya identificarse. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué quiere Dios de mí? Porque no podemos quedar solo en el encuentro, sino en definir bien cuál es nuestra vocación. Los jóvenes piden otro de los pernos pastorales alrededor del cual gira en esta fase el trabajo de la Iglesia en Panamá. Francisco, nos dice Monseñor Ulloa Mendieta, ha animado a los obispos a dejar espacio a los laicos y a defender a las familias de las fuerzas que hoy tienden a disgregarlas. Y creo que es la mejor oportunidad para presentar a los jóvenes la hermosura del matrimonio, originalmente, tal como Dios lo ha querido. Y ahí el pueblo panameño quiere mantenerse firme en sus valores sobre el proyecto natural, pero también el proyecto de Dios de un hombre y de una mujer abiertos a la vida. Sabemos que uno de los grandes retos, no solo para la Iglesia, sino para la Iglesia centroamericana, sabemos, es la influencia de la ideología de género que quiere trastocar el concepto de familia. Si el skyline de Ciudad de Panamá da envidia a primera vista a las grandes metrópolis internacionales, los rascacielos, como a menudo sucede, son el telón que esconde las desigualdades sociales y la miseria comunes en estas latitudes, un frente en el que la Iglesia local lucha con energía e imaginación. Se ha reducido, gracias a Dios, al banco de alimentos, se ha ido reduciendo el hambre en un gran sector de la población. Otra forma nuestra, estamos trabajando también con los migrantes, que es una realidad que en Panamá la hemos vivido claramente, especialmente en estos últimos meses. Hemos tenido una oleada de inmigrantes cubanos y de otras latitudes, y también queremos ofrecer la mano a ellos. Y también tenemos concretamente el trabajo con los hermanos de VIH-Sida, y estamos trabajando ahora con niños de la calle. Ya tenemos un centro, Juan Pablo II, donde podemos acoger a estos jóvenes y acompañarlos en ese salir de ese mundo de adicciones. Un encuentro realizado bajo el signo de una amistad alimentada por la fe y de una humanidad grande y recíproca. Así fue el encuentro entre el Papa Francisco y el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, que ya había estado en el Vaticano el 18 de abril de 2015, 2 meses después de su elección. Bergoglio llega a la residencia presidencial en la colina más alta de Roma, en un tiempo, Casa de los Papas, poco antes de las 11, y en el patio del Quirinal recibe los honores militares con el piquete de coraceros, los himnos nacionales interpretados por la banda, las banderas izadas en la torre. Después, la conversación privada con el jefe de Estado en el estudio de la vidriera, que duró una media hora, y el intercambio de regalos en la sala de los tapices. Una parada llena de significado es la que realizan en la capilla de la Anunciación, donde Francisco y Mattarella rezan en silencio ante el icono de la Virgen. 2 discursos apasionados, casi simétricos, que tocan los numerosos retos actuales, un frente común para la lucha contra el terrorismo y el fanatismo religioso, el no al odio y a la guerra, el respeto del medio ambiente, la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Me alegra ver que Italia, mediante la laboriosa generosidad de sus ciudadanos y el compromiso de sus instituciones, y recurriendo a sus abundantes recursos espirituales, trabaja para transformar estos retos en ocasiones de crecimiento y en nuevas oportunidades.
e di nuove opportunità. Ne sono prova, tra l'altro, Prueba de ello, entre otras, es la acogida a los numerosos refugiados que desembarcan en sus costas. ne è prova anche l'oneroso También es prueba de ello el duro trabajo de Italia en el ámbito internacional a favor de la paz, del mantenimiento de la seguridad y de la cooperación entre todos los estados. También lanzó el Papa un llamamiento a la cooperación para el desarrollo humano integral, la urgencia de una alianza de sinergias e iniciativas para superar los problemas del país, recuperando la memoria agradecida que se compone de valores imprescindibles hacia los padres y los abuelos, como los míos, dice el Papa, hijo de inmigrantes piamonteses. Pero el núcleo central, que también recalcó Mattarella, sigue siendo el de la ausencia de trabajo estable y digno que aflige a los jóvenes y destroza sus sueños de familia. El trabajo estable, junto a una política activamente comprometida en favor de la familia, primer y principal lugar en el que se forma la persona en relación, son las condiciones del auténtico desarrollo sostenible y de un crecimiento armonioso de la sociedad. Son dos pilares que dan sustento a la casa común y que la robustecen para hacer frente al futuro con un espíritu no resignado ni temeroso, sino creativo y confiado. Las nuevas generaciones tienen el derecho de poder caminar hacia metas importantes y a la altura de su destino. Miro a la Italia con esperanza, remarca Francisco mientras cita la Constitución y el Concilio e invoca una laicidad no hostil sino amistosa, una cooperación estrecha pero rigurosa en la que la distinción de las competencias se dé por el bien de los individuos y de toda la comunidad. Prioridad esta en la que insiste varias veces el presidente Mattarella, que habla de la Iglesia como el aliado más válido y el apoyo más útil para hacer frente a las crisis actuales. Al final de la visita del Papa, que duró más de 1 hora y media, el jefe de Estado le hace un último y agradecido regalo al Papa del encuentro, el abrazo en los jardines del Quirinal con 300 niños procedentes de 5 regiones afectadas por el terremoto. Para el Papa, los más pequeños entonan la canción titulada Amicizia, le sumergen en regalos, dibujos, productos típicos de su tierra. En el arte de la ascensión, el éxito no está en no caerse, sino en no quedarse caído. Siempre arriba. Siempre esa palabra levántate y arriba.